No escuché. 3. 3. Eso es lo que uno normalmente responde en aritmética simple, ¿sí? Pueden ser más, porque eventualmente se permite que usted firme, me dé la firma a mí para mi sindicato y también se lo dé a él para su sindicato. Se puede. Entonces ya no es el 100%, ¿me entiendes? Más, se puede haber más. Bueno, estamos detectando cosas ahí que varios abogados han detectado. Dicen, hay ambigüedades en la ley. Dicen, a ver, ¿qué va a pasar ahí? Ha habido poco a poco clarificaciones, declaraciones de la Secretaría del Trabajo, que se dio para ir asentando y demás. Incluso se instaló un parlamento abierto, ¿sí? Para que todavía la gente, líderes obreros, especialistas, fueran y dieran sus opiniones, a lo mejor con la esperanza de que a pesar de que ya está aprobada la ley, todavía pudiera haber modificaciones. Me adelanto incluso ahí en ese asunto. Se supone que va a haber una siguiente reforma laboral. Luego platico de ese asunto. Bueno, ahí ¿qué sucede en este trámite de constancia de representatividad? Si son 2 o más sindicatos que están queriendo obtener la constancia de representatividad, se puede armar o se debe armar un proceso de votación. Ahí sí habría un proceso de votación, ya no de firmas, sino de votación organizado por la autoridad para definir quién es el que obtiene la mayoría y por lo tanto de ahí derivar su facultad para poder emplazar a huelga por la firma de un contrato inicial. Un recuento. Es una especie de recuento. Pero para este trámite, casi, bueno, uno que dice, a ver, ¿qué parece el recuento de titularidad, de disputas de titularidad? No se le llama así, no es eso exactamente, es solamente para la constancia de representatividad. Pero ya que me dan esa constancia de representatividad a partir de un método de estos, de recuento, pues digo, prácticamente me estás dando la titularidad por ser el mayoritario. Pero no se dice de esa manera. Entonces, son de las broncas que hay que ir aclarando en este trayecto, ¿no? Se establece el requisito. Pequeño paréntesis sobre lo que dijo antes. Si hablamos de trabajadores, ¿pudiéramos calificar también en ese rubro empleados de confianza? No. Hay una especificación en la ley federal sobre empleados de confianza, pero ahí ya se estaría contraviniendo porque al final son trabajadores. No, bueno, sí, pero eso es parte de la disputa de toda la vida. Mientras no cambie esa parte de la ley, queda perfectamente claro que en este tipo de disputas los de confianza no entran. Siguen teniendo prohibido el afiliarse a los sindicatos de los trabajadores. Siguen en el terreno de la ambigüedad, si los de confianza pueden tener sindicato o no. Hay abogados que dicen que claro que sí, y hay otros abogados que dicen que no está claro y demás. Pero en disputas de trabajadores de base, los de confianza no entran. Aunque, qué bueno que lo preguntas, porque igual ahí a mí también me ha saltado una cierto problema, cierta contradicción, porque la ley cuando habla de estas cosas para efectos de recuentos, quizás no para la parte de elección de directivas y demás, pero sí que tienen que ver con el contrato, hay un problema ahí, porque y lo vemos en las universidades claramente, en la industria privada, creo que también, pero aunque no es tan claro, pero en las universidades rige el principio de que lo que yo gano en un contrato como sindicato se aplica también a los de confianza. Entre comillas. No entre comillas, también, claramente, y la propia ley lo señala, el contrato de mi sindicato así lo dice, y también la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Se hace extensivo, salvo acuerdo en contrario,
se hace extensivo a los trabajadores de confianza. Entonces, cuando la frase acá dice a todos aquellos los que votan en una cosa de estas, por ejemplo, son aquellos afectados por el contrato, pues uno dirá, pues también los de confianza. Pero no, se trata de los trabajadores de base. ¿Ven? Si no hay que angustiarse, sí estaría dramático el asunto. No dudo que en ese terreno también los abogados traigan cierto pique, cierto pleito. Pero es un asunto que podría ser muy peligroso que en una votación de este estilo intervenga el personal de confianza. O en alguna parte del proceso. No, pues entonces me dividen el frente y demás, ¿no? Introducción en la vida sindical y demás, no, pues está muy peligroso. Si de por sí lo hacen a las cañadas, ahora si legalmente lo van a hacer, pues no. Es peligroso, pero también les pone en desventaja porque su ingreso salarial en muchas ocasiones no es tan bueno y no tienen prestaciones laborales. Sí es probable que eso suceda, pero también en realidad, si uno analiza bien las cosas, de acuerdo a mi experiencia, en realidad uno puede detectar que mucho personal de confianza en realidad no son de confianza. Hacen labores de base, ¿no? Hacen labores de base, el patrón lo nombró jefe, superjefe, mega superjefe, nada más para decir que es de confianza, pero en realidad no tiene a quién mandar. A veces es el único y es de confianza. No, tiene que cumplir lo que dice la Ley Federal del Trabajo para un personal de confianza. El título, el puesto, el nombre del puesto no tiene nada que ver. Puede ser mega jefe, el título, pero tiene que cumplir las funciones de vigilancia, supervisión, bla, 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 de manera sistemática, generalizada, qué sé yo, cotidiana, ¿no? Entonces, es un abuso desde hace muchos años de las patronales de contratar a gente de confianza, para evitar que entre por la vía del sindicato, para tener la posibilidad de despedirlo en cualquier momento. Entonces, ¿por qué? Te perdí la confianza, chao, nos vemos. Bueno, entonces, cuidado. Sí, ganan poco, pues sí, hay unos que son de la nómina dorada, como dijera, ya saben quién, pero hay muchos de confianza que están bien precarios luego. Pero también hay muchos de confianza que no hacen nada. Así es. Ganan bien. Así es. De todo hay. Entonces un sindicato tiene que estar muy listo en eso, detectar cómo es la circunstancia para que no me estén despidiendo gente a la que debería de regularizar. Porque es de base en realidad. Me vieron la cara cuando ingresó, sí, pero forma parte de la clase trabajadora. Cuidado. Solo una pregunta. Como usted dice, en caso acordado que como de confianza, aunque no haga labores de confianza, sino de base, y ya queda fuera de los contratos colectivos. ¿Eso puede ser? A ver otra vez. Sí. La empresa contrata trabajadores como de confianza, pero ellos hacen labores de base. Y dice ahí que los trabajadores de confianza, lo que usted dijo, también tienen derecho a la protección a los contratos colectivos, excepto si hay un acuerdo en contra, como en el caso del Seguro Social. Ya hicieron el estatuto, eso dice que ya quedan fuera del contrato. Algunos de los sindicatos tendrán que batallar. Es un problema complejón. Primero, digamos, de origen se da el problema en términos de una contratación irregular. El jefe metió la cara, la patronal metió la cara como sindicato y lo contrató como de confianza, cuando desde ese momento debió haber entrado como por la vía sindical. Incluso para los sindicatos que tienen bolsa de trabajo, debió entrar por bolsa de trabajo. De acuerdo al sistema que tenga el sindicato.
un archivo y entonces se van entrando ahí, cada sindicato podrá tener sus... Pero el sindicato es el que propone. Se hace examen, qué sé yo, y si gana el examen, pues entra y fue propuesto por el sindicato. No se hizo eso, entró de manera irregular. Se detecta el problema tempranamente, entonces el sindicato debe de corregirlo y decir, compañero, compañera, no, fíjese usted, no debió estar aquí, debió entrar de una manera regular y fíjese que yo ya tengo al compañero esperando su turno para ingresar, discúlpenos. Pero no es lo correcto. Pero cuando la compañera entró de esa manera, la nombraron de confianza, pero no es de confianza realmente, y ya tiene 15 años ahí. Ay, el sindicato luego dice, pues hay que correrla para que entre alguien más por la parte del sindicato. La compañera ya generó derechos, 15 años. Entonces el sindicato debería ponerse las pilas en una circunstancia de esas y en lugar de pelear porque la saquen, pues porque la regularicen y entre como ya con toda la categoría de trabajador de base protegida por el contrato de manera clara como cualquier trabajador de base. ¿Me voy a entender? Sí, Pues sí. dependiendo de la circunstancia hay que ver. Es complicadísimo, por eso el sindicato desde el inicio debe de resolver el problema, no permitirlo, porque luego generan derechos. La compañera va a ser despedida, suponte que el sindicato exige que la echen a la calle para que entre alguien más por parte del sindicato. La compañera va a ir a demandar y va a ganar el pleito. Si tiene tantos años, lo va a ganar y entonces ya sucede un asunto muy complicado porque la patronal, a sabiendas de que la compañera va a ganar, no te va a admitir la solución, porque va a decir voy a tener a 2 en el mismo puesto. Entonces sí vamos a decir, y no hacen nada. Pues sí, porque nada más necesitabas a uno. Hay ese tipo de broncas, pero bueno, a mí me gustan mucho las preguntas, no creo que me molesta y de nada, y además estamos aprendiendo cosas que tienen también que ver con la ley y demás. Pues estábamos en el asunto de la constancia de representatividad. Bueno, está en el 390 ter de la Ley Federal del Trabajo, la ratificación de acuerdos. Es otro tipo de regla, digamos, otra novedad en la ley, que es un principio, digamos, inspirador para el caso de los convenios, ¿no? Se establece el requisito del voto personal libre, directo y secreto para validar los acuerdos negociados por sus sindicatos sobre el contenido del contrato colectivo de trabajo o del convenio de revisión. Dicha consulta será convocada y organizada por el sindicato que solicita la firma o revisión contractual. Y este centro pues tendrá que validar, en el caso de haber duda, pues verificar, a lo mejor hasta repetir el proceso de legitimación. ¿Qué significa esto? Pues muy claramente estamos hablando en este caso particular pero muy importante, de un sindicato que negocia un contrato colectivo, es su proceso de revisión bianual, llega a acuerdos con la patronal, los firman, hay todo un procedimiento, los firman las partes, el secretario general del sindicato y la representación de la patronal, los firman, ahí es una firma que todavía no es la firma definitiva, quiero ponerlo así porque en el futuro a lo mejor nos vamos a enfrentar en problemas y acusando a un líder en falso, diciendo, ya firmaste un acuerdo y nadie te autorizó. No, tranquilos, se firma porque la nueva ley dice, hay que firmar entre las partes para que luego se someta consulta de los afectados por ese contrato revisado, el proyecto de acuerdo negociado con la patronal, y lo tiene que aprobar la mayoría de los afectados por el contrato. ¿Vamos bien? Una cosa era la constancia de representatividad, ya veíamos. Si hay disputa en la constancia se hace recuento, pero acá estamos ahora hablando de la revisión, la negociación de un contrato
que ya existe, se acuerda, se negocia, se firma incluso, se somete a la aprobación de los trabajadores. ¿Cuáles? ¿Los afiliados a mi sindicato? No, a todos. Y debo obtener la mayoría para que entonces ya el contrato sea válido y se registre y demás. De una vez me adelanto, viene luego bueno, aquí está, es lo mismo que les estoy platicando. Bueno, no lo leo, pero entonces, si la mayoría lo aprueba, pues entonces el trámite de registro del contrato continúa por la autoridad competente. El nuevo centro que ya mencionamos, mientras no existe ese centro, pues será en la Junta, como lo hemos venido haciendo hasta ahorita, ¿sí? Seguirá con la Junta, pero después será en el centro. Pero ¿qué sucede si la mayoría dice no? Es decir, si no se alcanza la mayoría, bueno, el sindicato tiene dos opciones: prórroga o huelga. Aquí está. ¿Estallar la huelga o prorrogar? No se puede ver. Más grande la letra no puede. Es mejor que la compra. ¿Sí? Estallar. Si la mayoría de trabajadores no aprueba el acuerdo, el sindicato podrá optar por estallar la huelga, prorrogar, y entonces regresar a la negociación, ¿no? Aquí, igual me estoy adelantando algunos detallitos ahí. Ahí luego hay que medir los plazos. Los plazos van a ser muy importantes porque, digamos, yo ya estaba tratando de hacer cuentas para efectos de mi sindicato, cómo le vamos a hacer la próxima revisión que ya toca en febrero. Bueno, desde 1 de diciembre se emplaza, la fecha de estallido es el 1 de febrero. Esperemos que no, porque ya tuvimos una huelga muy larga del Situán. Estoy hablando del Situán 3 meses. Entonces, ya no, los plazos ya no podrán ser como en el pasado. Ahora yo tengo que prever que tengo que avisar a la Junta en este caso y luego al centro en el futuro, que voy a hacer esta consulta, ¿sí? Para que me aprueben mi proyecto y lo tengo que hacer con tantos días, 3 días de anticipación. Luego, una vez que me autorizan, con 10 días de anticipación, saco la convocatoria para que los trabajadores sepan que va a haber esa consulta y se haga la votación. Entonces tengo que adelantarme como 15 días al 1 de febrero para empezar a disparar. ¿Qué quiere decir eso? Mis negociaciones tienen que terminar mucho antes para poder luego decir, ya llegamos a acuerdos y demás, ahí les va, se tienen que publicar los acuerdos, qué sé yo, ¿sí? Pero si hay 2 sindicatos, ¿quién es el que va a llevar ese proceso? Si hay 2 sindicatos, bueno, ¿en qué momento? ¿Sí? Digamos, en el momento en que yo emplazo a huelga, podría ocurrir que otro sindicato diga, yo quiero disputar la representatividad. Entonces, el otro tendrá que ganar la representatividad. Primero. ¿Sí? Primero. Porque acuérdense, la conclusión de lo anterior, de la representatividad, la constancia de representatividad, es si hay 1 o 2 o más, uno gana, porque se armó el recuento, y ese que gana tiene, por lo tanto, la facultad de emplazar. ¿Sí? Ese otro que existe, pues ahí estará viendo cómo se negoció y en su momento sus integrantes irán a votar. Sí, está todavía como que hay que hacer esquemitas, diagramas de flujo para ir detectando qué pasa si esto y aquello todavía está complicado.
La ley lo permite donde hay una comisión revisora, dependiendo de la estructura, o una comisión de delegados, que serían, entre comillas, los que negocian, por decir algo. Con eso pudiéramos decir que esa estructura interna de cada sindicato tendría que cambiar, nos tendríamos que someter después de la negociación a esa votación, o pudiéramos tener esa ambigüedad donde ya trabajamos bajo este esquema y eso nada más es superficial, o habría una obligatoriedad. Digamos que no hay la obligatoriedad de someter a consideración el nuevo proyecto de contrato. Dice una empresa, yo trabajo en una iniciativa privada, en la cual te dice, a ver, yo no voy a negociar con el monstruo de las 1000 cabezas, a ver si quieren o no quieren, pero ustedes tienen la obligatoriedad de decidir por ese monstruo, y a lo mejor es más fácil convencer a 5, 10, 15, 20, 50, 100, que a 5000, 6000. No, bueno, ¿qué te diré? En la actualidad, bueno, antes de esta ley, los sindicatos, los que somos los titulares de los contratos colectivos, pasamos a huelga. Dejo de lado si hay alguna disputa de titularidad, digamos que no hay un problema de ese estilo. Emplazo a huelga, se negocia, se llegan a acuerdos un día o dos antes, dependiendo de qué tan grande sea el sindicato. Doy por cerrada la negociación y someto a consideración del sindicato, de las instancias sindicales, si se aprueba o no los acuerdos a los que llegué. Y hay sindicatos que lo hacen hay dos maneras de hacer esa consulta. Sindicatos que someten a la consideración de sus instancias de decisión, ahorita entro al terreno de lo concreto, porque hay distintas prácticas. Sindicatos que consultan, huelga sí, huelga no. Si la gente dice no huelga, quiere decir que aprueban los acuerdos, que hay que firmar. Está implícito en el asunto. Si te dicen que no, bueno, te están diciendo, perdón, que huelga sí, pues estalla la huelga. Es decir, están diciendo no acepto, hay que luchar porque aumente más el salario o mejorar tal acuerdo. Va junto con pegado, pero la manera de votar es así, huelga sí, huelga no. Y lo demás es implícito. Hay sindicatos que lo hacen al revés, no someten a votación huelga sí, huelga no. Primero someten a votación si se aceptan o no los proyectos de acuerdo, pero también va junto con pegado, pero el razonamiento es al revés. Segunda cuestión, ¿a quién consulta al sindicato? Bueno, depende del estatuto. Sindicatos como el de la UNAM, STUNAM, por ejemplo, es votación universal, directa y secreta, en urnas. Los afiliados, todos tienen el derecho de ir a decir que estalle la huelga o que no estalle, sí o no, en una boleta. Así lo tienen en el estatuto. Mi sindicato, y bueno, estoy dando ejemplos, pero en cada caso hay miles de sindicatos. Pero lo tiene estatutariamente. Exacto. Nosotros tenemos una ambigüedad por decir, doy facultades a la comisión, sopas, la comisión es la que se hace bolas toda. Y ya no te preguntan, ya no hay una consulta, a no ser que sea algo muy grave. Bueno, esa es la tercera respuesta, pero vamos bien, ¿no? En otros sindicatos, el mío, por ejemplo, no hay votación universal, directa y secreta para decidir si se estalla o no la huelga. El estatuto faculta al comité de huelga son delegados, no es universal, son delegados que representan cada uno, por decir algo, 15 trabajadores, ¿sí? Son los que votan. Claro, el estatuto supone que ese delegado no va a votar lo que se le antoje, sino lo que dice su base. Pero puede que sí, puede que no. A veces aunque se haga en lo personal, porque se hace además personal la votación. Luis, bueno, ¿qué votas? Bueno, sí, Juan, ¿qué votas? No, ¿sí? Así votó su gente, sus representantes, no lo sabemos. Luego, a veces hay el requisito de que por escrito lleve el mandato, pero no es un relato.
Es un relajo. Y no siempre hay asamblea. ¿Qué vota Luis? Bueno, abstención porque no tuve asamblea. O Pudiéramos lo que tener se un me da cambio la de gana. estatutos obligatorios. Bueno, pero las dos son correctas de acuerdo al estatuto y de acuerdo a la ley anterior. Pero la ley nueva dice, no, ya no. En tu caso, el que me dibujas, y aún no lo quiero poner en el extremo, porque creo que no es así, pero el extremo de las que te digo es que la comisión negociadora o el secretario general, para ponerlo justamente en el extremo, firma. ¿A quién le pidió permiso? Ni siquiera a la revisora, a la base menos, a delegados tampoco firma. Eso se quiere acabar, se pretende que se acabe eso. Lo que tú me describes por lo poco que dices, me da la impresión de que está en un punto intermedio. No está claro, pero no está claro. Es el sindicato de fútbol. Bueno. Eso se llama Sí, me doy a entender, sí. Entonces, no, ahora no va a ser a tu elección. Tienes en este punto y en otros más, por ejemplo, la elección de directivas, por ejemplo, la proporcionalidad de género. Tiene que haber proporcionalidad en las comisiones directivas. Si en mi universidad hay 50% de mujeres afiliadas a mi sindicato, en la directiva tienen que haber 50%. Bueno, en ese y todos los demás asuntos, los sindicatos tienen que reformar su estatuto. Plazo de aquí a diciembre, bueno, del 2 de mayo al 31 de diciembre. Tienen que reformar. Que la revisora no, ya no, hay que reformar. ¿Sí? Tienen plazos para eso. Doctor, pero relacionado a vigencia de este nuevo procedimiento. Aquí mira, viene, por ejemplo. Si no están tirados los centros. No, ya hay, digamos que hay, ahora verán cómo plantearse. La ley ya es vigente. Pero el procedimiento. Desde el 2 de mayo ya es vigente. ¿Sí? Pero como hay organismos que se tienen que crear, aquí viene etapas de implementación que me voy a ahorrar en aras del tiempo y demás. ¿Sí? Me voy a ahorrar. Gracias. ¿Sí? Bueno, ahí pueden, puse en amarillo un poco las más importantes. ¿Sí? ¿Sí? Ahí, digamos, todo es vigente ya, pero hay ciertas fases de transición. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ve a registrar tu sindicato o tu directiva en el centro federal o local de conciliación y registro laboral. ¿Y en dónde está? Pues no existe todavía. Bueno, yo lo sigo haciendo en la junta, en un plazo X. Tiene que crearse ese centro en un plazo X que por aquí debe estar. ¿Sí? Y entonces, y además, antes de que ya esté funcionando, tiene que haber una ley orgánica de cómo lo que ya adelantaba y demás. ¿Sí? Mi estatuto dice que yo elijo a los representantes, al comité ejecutivo, a la directiva, a mano alzada, en asamblea. No, ya no va a ser así. Ya no va a ser así, va a ser en voto universal, directo y secreto. Pero te doy un periodo de gracia, que a lo que es justo, bueno, espero estar entendiendo bien lo que dice la nueva ley. Si me están dando de plazo de aquí al 1 de enero, para ser más claros, para reformar mis estatutos,
quiere decir que si yo lo hago el 31 de diciembre o el 24, 20 de diciembre, estoy bien, antes del 31. Pero ¿qué tal que me toca elecciones en la próxima semana? ¿Cómo le hago? ¿De acuerdo a mi estatuto o de acuerdo a la nueva ley? Todavía no reformo, yo voy a hacer la reforma estatutaria el 20 de diciembre, pues a esta gente deberá decir, no, está bien, te di un plazo y ya la próxima lo harás de otra manera. ¿Sí? Sería lo cuerdo, pues, decir, no, oye, no, acabas de aprobarlo y ya quieres que la todavía no reformo mi estatuto, yo lo tengo que hacer de acuerdo a mi estatuto porque ya me toca. Me toca el próximo año la elección del comité ejecutivo, ahí sí lo tienes que hacer de acuerdo a la nueva ley porque tuviste que reformar el estatuto a más tardar el 1 de enero. ¿Me va a entender? Pues hay plazos de este estilo para ir navegando hacia ese rumbo. Entonces les decía, 2 de mayo, pues entrada en vigor, la fecha más importante. Ya está vigente, ¿sí? La ley, con esos asegúnes. Luego, el otro amarillo, dentro de los 90 días posteriores a la publicación de la reforma, 1 de agosto, ya se publicó lo que está ahí en amarillo. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social emite protocolo para la verificación de consultas a los trabajadores mediante voto personal, libre, directo y secreto para la revisión de los contratos colectivos existentes. Ya está publicado en el diario oficial de la Federación el protocolo para que en concreto te digan cómo le haces para este trámite de verificación de las consultas a los trabajadores en las revisiones. ¿Sí? No está en la Ley Federal del Trabajo, está en el protocolo. Lo que yo les pude decir es porque lo leí en el protocolo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, hay plazos de esos. Les digo, hay más plazos, todos estos. Yo les puse en amarillo lo que pensé que era más importante, ¿no? 8 meses posteriores a la publicación de la reforma, 1 de enero 2020, como les decía. Por lo que les decía, adecuación de estatutos de sindicatos para realizar elección de la directiva sindical mediante voto directo, personal, libre y secreto. Este asunto, en particular, no es el único, pero este es el más importante que les está molestando a los chavos. A grado tal de que metieron 400 amparos en distintos estados de la República. Protestan por varias cosas, el amparo tiene varias cosas, pero el más importante para ellos parece ser este. Entonces están amparando. Incluso en un detalle, ya ven que dice voto directo, personal, libre y secreto. La parte de directo, la palabra directo, en la ley hay cierto problema ahí porque en algunas cosas no dice directo, nada más dice personal, libre y secreto. ¿Sí? Y entonces en otras le metieron lo de directo y en el protocolo le ponen directo. Entonces los charros protestan y dicen, ¿por qué si en la Constitución los charros protestan porque dicen, en la reforma constitucional lo pusieron directo, ¿y por qué lo ponen en la ley si en la Constitución no le habían puesto directo? ¿Sí? Entonces, como para decir, bueno, lo demás no les gusta, que sea secreto, libre, personal, ¿sí? No les gusta, pero dicen, y además directo no lo quieren, no lo admiten. ¿Por qué? Directo quiere decir que no es indirecto, ¿de acuerdo? Es como si tú me dijeras, tú ve, vota por mí en mi nombre y lo haces de manera libre y personal. Entonces, no. Y ya dicen, no, pero tiene que ser directo, es decir, tú eres la que votas. ¿Entendés? Sí, están tratando de escabullirse, ¿sabes? Están activos los chavos, están activos. Luego, dentro de un año posterior a la publicación de la reforma,
1 de mayo del próximo año, adecuación de estatutos de sindicatos para adecuar tener constancia de representatividad. Ahí es, digamos, la adecuación de estatutos es como ya dijimos en general, esta de acá, ¿sí? Sobre todo en particular para las elecciones, ¿sí? De directiva. Pero en este caso, de estatuto, la adecuación de estatutos para la constancia de representatividad. ¿Y qué hago para obtener las firmas? ¿Cómo le hago? Apoyo del 30% de trabajadores mediante voto directo, personal, libre y secreto. Esto es oficial y yo puse 2 notas ahí que a ver si aparecen. Son mías estas notas. Entonces yo observo, perdón, no lo van a ver allá atrás, pero dice, lo anotado entre paréntesis, es decir, apoyo del 30% de los trabajadores mediante voto directo, personal, libre y secreto. Yo anoto, lo anotado entre paréntesis no es exacto. Artículo 390 bis, para solicitar la celebración del contrato colectivo de trabajo inicial. El inicial será indispensable que el sindicato obtenga del centro a fin de garantizar la representatividad de las organizaciones sindicales y certeza, no sé si dice más. Bueno, ahí hay, digamos, como que dudas de que el sindicato debe obtener debe organizar en sus estatutos esa consulta, ¿sí? Sobre todo cuando vas a poner a los no afectados, perdón, a los afectados por el contrato, que no son afiliados. Yo no puedo poner en mi estatuto una regla que va a ser obligatoria para los que no están afiliados. Mis estatutos son para los afiliados. Pues hay ahí como que dudas en este asunto. Y en el otro, a ver. Y eso ya va a ser obligatorio, la revisión de estatutos. Sí. No hay escapatoria. Pero es que si no es parte del sindicato, entonces, ¿cómo va a ir? Ahí Puede ser trabajador, nada más que ya no cumple con el requisito de ser miembro de la organización. bien. Sí, no, sí está. Le repito, hay varias ambigüedades. Incluso creo que quien redactó este parrafito, que fue en el gobierno, en la Secretaría de Trabajo, como que no lo hizo con cuidado. Y se presta a ambigüedad, a contradicciones y demás, ¿no? Y finalmente, este otro, bueno, sí, este otro plazo, ¿sí? Por lo menos una vez dentro de los 4 años siguientes a la publicación de la reforma, eso quiere decir de aquí al 1 de mayo de 2023, los sindicatos tiene que haber una revisión extraordinaria de los contratos colectivos de trabajo para no extinguirlos por lo menos una vez en los 4 años siguientes a la entrada en vigor de la reforma. ¿Qué es esto? Digamos, la idea es la siguiente. Estos contratos de protección que les platicaba, son luego de orden legal. Es un líder, como les decía, que nadie conoce, se celebra un contrato con la patronal y se registra y ahí se queda. No pasan los años, 2 años, se tenía que haber revisado como un sindicato normal, un sindicato de veras, revisa cada 2 años. No, aquí pueden pasar 2, 4, 6, 8, 10 años y ahí sigue el contrato. No lo toca, no hay nadie que vaya a la junta y le diga, ya vine con un nuevo contrato porque lo acabo de revisar. Lo acabo de negociar de nuevo y le aumenté tal y tal cosa, ¿no? Son los contratos de protección, según la Secretaría del Trabajo, son miles
de sindicatos que existen así. Incluso habrá casos donde ya no existe ni el trabajo. Se celebró un contrato para construir una casa, un edificio y demás. Se acabó la obra, hubo un contrato, se registró, ya no existe. Entonces, pero ahí está haciendo pelota, haciendo montón. Entonces son contratos que ya deberían... Pero se está dando un plazo de 4 años como para decirle a todo el mundo, ¿sí? Para que demuestres que es un sindicato de adeveras, un contrato de adeveras, pues tienes este plazo para que cuando menos una vez en el lapso de 4 años lo actualices, lo revises y demás. Esa es la idea, ¿no? Ahí la duda luego es, oye, a mí que sí soy un sindicato de adeveras, cada 2 años lo reviso, en plazo de huelga, lo reviso, lo negocio y lo deposito de nuevo. A mí, ¿para qué demonios me pides ese requisito? Yo cada 2 años lo hago. ¿Me entiendes? Son de las ambigüedades de la ley donde me ponen piedritas. O sea, a mí no me hagas eso. Yo sí soy un sindicato que sí vive, que sí actúa y demás, ¿no? Una pregunta, o bueno, más bien una observación. Mire, nosotros en la empresa particular que ya comentaba Omar, revisamos cada 2 años, efectivamente. Y bueno, ahorita esta reforma que es revisar por lo menos una vez cada 4 años, sí nos afecta, porque en las revisiones de cada 2 años mejorábamos condiciones. Pero yo quiero, a ver, no sé si entiendo bien, por lo menos una vez, ¿significa que puede ser cada 3 años? Qué bueno que lo preguntas porque entonces... Porque está no me expliqué por lo bien. menos una vez. Sí, no, qué bueno que lo preguntas, ¿no? Es una pregunta de mucho fondo y qué bueno que la haces porque demuestra que no me expliqué bien. No te está diciendo que ahora las revisiones van a ser cada 4 años. Claro, sí, por lo menos. Van a ser cada 2 años, como... Es más, hay sindicatos, pocos, pero hay sindicatos que tienen en su propio contrato establecido que se revisan cada año. La gran mayoría, la absoluta mayoría son cada 2 años. Pero sí hay sindicatos que incluso cada año lo revisan. Y así lo tienen por escrito en su propio contrato. ¿Sí? Entonces, esta norma no te está diciendo que ahora va a ser cada 4 años. No, es como para que aquellos sindicatos que jamás se revisan, oye, estamos muertos, si no lo revisas, entonces agarro el papelito del expediente y lo rompo y a la basura. Ya no existes. Ni contrato ni sindicato. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esa es la idea. Muy bien. Bueno, como yo les decía que tengo toda una presentación, pero yo creo que para atender a la prudencia, podríamos efectivamente decir, el día de hoy le paramos aquí, damos paso a las preguntas, a sus comentarios, qué sé yo. Y mi total disposición a venir de nuevo a exponerles esta otra parte para continuar. Esta otra parte era, aunque ya adelanté críticas, esta otra parte es, digamos, la parte más crítica del análisis del problema, ¿no? Más analítica y demás, pero bueno, ya adelanté algunas, entonces creo que en general la parte más importante de la reforma es lo que ya más o menos expusimos. Alguien que... Sí, yo diría que por lo pronto, porque esta todavía implicaría 1 hora y media, 1 hora más de plática, entonces yo creo que no. Si les parece, compañeros, vamos a iniciar entonces las preguntas a las cuales le daría respuesta, compañeros, muy bueno. Como aclaración también y como invitación para todos ustedes, es que esta no va a ser la única conferencia. Van a haber otras conferencias con otros especialistas también sobre temas laborales. Y también los vamos a invitar, están todos invitados para esas conferencias que se van a dar en la organización. Entonces, por lo pronto, no sé si podríamos anotarlos, a ver,
Sí, yo les propondría un procedimiento. Que hubiera 5 preguntas, respuestas y luego otras 5 respuestas de ser necesario.